¿La pasaron bien en 14? Veo caritas tristes. Bueno, a ver. Ok. Comencemos con la clase de hoy. Bueno, para esta clase número 6 nos toca pues continuar con lo que han visto la semana pasada de ecuaciones diferenciales. Me voy a centrar más en las ecuaciones diferenciales de primer orden y vamos a ver unas cuantas aplicaciones también de ecuaciones diferenciales a la economía. Entonces, a ver, empezando con ecuaciones diferenciales de primer orden. Bueno, en la clase pasada seguramente, además de ver qué es una ecuación diferencial, cómo se dividen las ecuaciones diferenciales en ordinarias y en derivadas parciales, de acuerdo a cuántas variables haya. También han visto ecuaciones diferenciales de variables separables. Este tipo de ecuaciones diferenciales son las más sencillas de realizar porque, bueno, generalmente nos ponen una ecuación, por ejemplo esta. A ver. Una ecuación como esta se caracteriza porque esto lo podemos separar de modo de que en un lado nos quede una función que dependa solamente de y de otro lado nos quede una función que solo dependa de x. De modo de que cuando están así, las variables se pueden separar, podemos aplicar esto, la integral, a cada lado. Y integramos, pues, justamente de acuerdo al diferencial de y a este lado y de acuerdo al diferencial de x al otro lado. Entonces, en esta ecuación, este ejemplo, justamente se puede hacer eso también. Por ejemplo, acá, en esta ecuación, lo primero que podemos hacer en el numerador es factorizar el x. Al factorizar x nos va a quedar adentro 5 más y cuadrado. Y abajo nos queda 2y. Ahora, y' es la derivada de y con respecto a x. Entonces esto lo podemos escribir como diferencial de y sobre diferencial de x. Y acá, pues, por comodidad voy a poner y cuadrado más 5. Y bueno, acá ya podemos ver que esto se puede separar. Todo esto que está aquí lo puedo pasar al otro lado de la ecuación. 2y podría pasar multiplicando y y cuadrado más 5 dividiendo, ¿no? Como se diría coloquialmente. Y el diferencial de x que aparece acá en el denominador lo paso aquí, de modo de que me quede, pues, en cada lado de la ecuación me va a quedar solo una de las variables. A ver, si hago eso, me va a quedar esta expresión de acá. Bueno, paso 2y multiplicando y y cuadrado más 5 dividiendo. Entonces acá, al lado izquierdo, me va a quedar 2y sobre y cuadrado más 5. Diferencial de y. Y el diferencial de x que estaba acá dividiendo, lo paso al otro lado a multiplicar. De modo que me queda x diferencial de x. Ya, como tengo en cada lado una de las dos variables, entonces puedo integrar. De acuerdo al diferencial en cada variable. Uy, disculpen. A ver. Bueno, la integral que está acá, esta es sencilla, ¿no? Para la que está al lado izquierdo, ¿alguien tiene alguna idea de qué método podríamos utilizar para resolverla? A ver, hagan memoria de integrales. ¿Con qué lo podemos resolver esa integral? No sé, podemos hacer por partes, sustitución, el logaritmo natural. ¿A qué te refieres con un logaritmo natural? Ah, claro,
sí, va a quedar con esa forma, ¿no? Pero antes de eso, tendremos que aplicar un cambio de variable para que tengamos esa estructura. Sí. Bien, gracias, Sebastián. A ver, mm, sí, lo que dijo Sebastián es correcto. Mira, acá podemos aplicar un cambio de variable primero. U igual a el denominador, que es y cuadrado más 5. Si hago este cambio de variable, diferencial de u va a ser igual a 2y por diferencial de y, ¿correcto? Y bueno, podemos notar que esto de acá, 2y diferencial de y, aparece acá en la integral. Entonces yo puedo reemplazar ese 2y diferencial de y por el diferencial de u que tengo aquí. Y el denominador que está abajo lo puedo reemplazar por u, que ha sido mi cambio de variable. Entonces si yo hago eso, la integral del lado izquierdo me va a quedar de esta forma. 2y por diferencial de y ahora se convierte en diferencial de u. Y y cuadrado más 5 se convierte en u. Y esta integral pues justamente es conocida. La integral indefinida de 1 sobre u es el logaritmo natural de u. Justamente como dijo Sebastián. Entonces esto va a ser el logaritmo natural de u. Y ese es para la primera integral. Ahora, para la segunda integral, que es integral de x, diferencial de x, a ver si alguien me lo dice, ya sea por micro o por el chat. Esta sí es más sencilla. ¿Ninguno? Bueno, integral de x diferencial de x es justamente x elevado, a ver, por ahí he escrito creo, x cuadrado entre 2. Sí, correcto. Gracias, chicos. Efectivamente. Ajá. Como x está elevado a 1, esto va a ser elevado a 1 más 1, o sea 2, y luego dividido entre 2. Ya. Entonces estas son las integrales que aparecen acá. Entonces reemplazamos, ¿no? Pero antes de reemplazar, acuérdense que acá, cuando hicimos un cambio de variable, nos quedamos con la letra u, con la variable u, mejor dicho. Pero nosotros queremos la variable y. Entonces, devolvemos el cambio, ¿no? En lugar de poner u, volvemos a escribir y cuadrado más 5. Ya. Y ahora pues esto sí lo reemplazamos acá, en esta ecuación de acá. Entonces tendríamos que el logaritmo natural de y cuadrado más 5 es igual a x cuadrado entre 2. Y aquí me he olvidado de algo. A ver, ¿alguien sabe de qué me he olvidado acá? Por ahí creo que lo pusieron más c. Sí, correcto. Ajá, me olvidé de la constante. Entonces acá pongo una constante al final. Y bueno, la agrego aquí porque si le hubiera agregado acá una constante 1 y una constante 2, al final las dos constantes se pueden agrupar en un solo lado. Entonces, a pesar de que hayan dos integrales indefinidas, pues con que ponga esta constante al final, pues ya basta. Ya, esta sería la solución de la ecuación diferencial que está acá arriba. Ahora, esta solución se puede notar que el y no está despejado, porque el y está dentro del logaritmo, ¿no? Y está elevado al cuadrado también. Entonces, esta solución se le conoce como solución implícita, porque justamente el y no está despejado. A partir de esa solución, pues se puede obtener la solución explícita si despejas el y. Y a ver, para despejar el y, pues bueno, vemos que el y está dentro de un logaritmo natural, entonces algo
natural, valga la redundancia, sería aplicar la función exponencial. Si aplicamos exponencial a ambos lados de la ecuación, esto quedaría de esta forma. Al lado izquierdo de la ecuación tengo exponencial elevado al logaritmo natural. Eso me va a dar el argumento del logaritmo, porque es como que si, como son funciones inversas, como que si se cancelaran el logaritmo y el exponencial. Entonces el del lado izquierdo me va a quedar y cuadrado más 5. Del lado derecho tengo la función, el número e elevado a x cuadrado sobre 2 más c. Por regla de exponentes, cuando tengo suma de exponentes, esto puede ser como una multiplicación. Algo así. E elevado a x cuadrado entre 2 por e elevado a c. Esto de acá es lo mismo que está arriba. O sea, en lugar de que los exponentes estén sumando, he multiplicado la misma base elevada a cada exponente. Y ahora esta de acá, si c era una constante cualquiera, entonces esto de acá también va a ser otra constante cualquiera, ¿no? A esto para simplificar, a esta nueva constante se le suele llamar k, o ponerle otro nombre distinto a la constante que tenías. Entonces, si hacemos eso, nuestra expresión queda en y cuadrado más 5 igual a e elevado a x cuadrado entre 2 por la constante k. Y ya pues acá despejar y no es complicado. El 5, bueno, restamos 5 a ambos lados y luego aplicamos raíz cuadrada. Entonces tendríamos que y cuadrado es igual a k por e elevado a x cuadrado entre 2. Aquí simplemente he cambiado de lugar la constante. Menos 5. Y acá pues simplemente quedaría aplicar raíz cuadrada. Si aplico raíz cuadrada, acá me va a quedar k. Todo lo que estaba dentro. Menos 5. Y esta sería la solución general de mi ecuación diferencial, pero ya explícita, porque tengo el y despejado. Entonces este de acá también es solución de la ecuación diferencial, pero ya expresado de forma explícita. Entonces ya sea así o así, ambas maneras son formas correctas de darle solución a la ecuación diferencial. Pero en ocasiones lo que nos suelen pedir son las funciones como tal y no la relación que hay entre las variables. Entonces, a veces es importante tener esa solución explícita. Ahora, cuando tienes esto de aquí, si tú quieres corroborar de que esta solución está bien, lo que puedes hacer es, bueno, derivar esta función, ¿no? Derivar esta expresión con respecto a x y te va a dar, pues, una expresión nueva. Y con estas dos ecuaciones, reemplazar en tu ecuación inicial. Y si se cumple la igualdad, eso significa que la solución que tienes es correcta. Ya. Bueno, básicamente eso es el tema de variables separables. Quisiera saber si hay alguna duda porque quiero continuar con ecuaciones diferenciales lineales. Así que si tienen alguna duda o si creen que he ido muy rápido, pasen la voz. Si todo está bien, pues también me lo hacen saber. Ya. Ok, me parece que sí. Entonces continuamos. Ya. El método de variables separables es uno de muchos que existen para resolver ecuaciones diferenciales. Y digamos que estas ecuaciones diferenciales son las más sencillas de resolver. Pero no todas las ecuaciones diferenciales se pueden expresar en este formato. O sea, un formato en el que se puedan separar las variables
y a integrar cada uno con respecto a X y con respecto a Y. No siempre se puede hacer eso. Hay algunas ecuaciones diferenciales en las cuales no es posible separar las variables. Y bueno, para eso existen otros métodos de solución de acuerdo a qué tipo de ecuación diferencial tengas. Ahorita vamos a ver este método, que es el de una ecuación diferencial lineal de primer orden. Y a ver, acá quiero matizar algo. Cuando digo ecuación diferencial lineal y de primer orden, sé que puede causar ruido o parecer que es redundante. Así que quisiera saber, cuando ustedes leen ecuación diferencial lineal y de primer orden, ¿les parece redundante esta expresión? Si creen que sí, levantan la mano, y si creen que no, pues no la levantan. A ver, si nadie la levanta, supongo que todos piensan que no es. Ok, veo una manita levantada. Claro, ¿no? Fernando, tiene sentido, ¿no? Porque lineal de primer orden es como que lo mismo, ¿no? Puede parecer lo mismo. Es normal que nos parezca lo mismo, pero parece que hay que entender dos características importantes de las ecuaciones diferenciales. A ver, una ecuación diferencial, digamos de forma general, se puede escribir así. Una función que depende de x, la variable independiente, depende de y, la variable dependiente, y depende de sus derivadas, ¿no? Puede depender de la primera derivada, de la segunda derivada, o de la enésima derivada. Esta es una ecuación diferencial, digamos, general. Este tipo de ecuaciones tienen dos características importantes. La primera es el orden. Y la segunda es el grado. El orden hace relación, bueno, te explica básicamente el número de derivadas que estás haciendo. Y el grado, pues como ya han de haber visto en academia, el grado es simplemente el exponente. Entonces, si yo tengo una ecuación diferencial como por ejemplo, a ver, me voy a inventar una, segunda derivada de y más y a la quinta más 2, no, igual a 2. Ya. En esta ecuación, el orden va a ser la derivada de mayor orden, valga la redundancia. Aquí la derivada de mayor orden que aparece es la segunda, o sea, la segunda derivada. Por lo tanto, esta ecuación va a ser de orden 2 o de segundo orden también, se le suele decir así. Ahora, el grado de esta ecuación va a ser el mayor exponente de la variable dependiente o de alguna de sus derivadas. Por ejemplo, para esta ecuación, este y doble prima está elevado a 1. O sea, no tiene un exponente. En cambio, y a la quinta, bueno, y está elevado a la quinta. Entonces, el exponente mayor de las variables dependientes es 5. Entonces, el grado de esta ecuación diferencial es 5. Otro ejemplo. A ver. Y a la 3 a la quinta más y doble prima más y al cuadrado igual a seno de x. Ya. A ver, de acuerdo a lo que les acabo de decir, ¿alguien me podría decir esta ecuación diferencial de qué orden es y de qué grado es? A ver, solo tienen que decirme un número, así que lo pueden escribir por el chat sin problemas. A ver, primero, ¿de qué orden es esta ecuación diferencial? Correcto, Sebastián, Andrea, gracias. Efectivamente, ¿no? Es de orden 3 porque
La derivada mayor que aparece es la tercera derivada. Ahora el grado. ¿Qué grado es esta ecuación diferencial? Hay diferentes exponentes para las y. Sí, correcto, Andrea. 5. Ajá, sí, también Sebastián. Exacto, ¿no? Esta y está al cuadrado, esta y doble prima está a la 1, pero esta y triple prima está a la 5. Entonces el mayor grado de las variables dependientes es 5. Por ende, esta ecuación diferencial es de grado 5. Ya. Entonces, teniendo en cuenta una vez estas dos características de las ecuaciones diferenciales, entonces estamos claros de que cuando hablamos de una ecuación diferencial lineal, me estoy refiriendo al grado de la ecuación diferencial. O sea, una ecuación diferencial de grado 1. Y cuando digo primer orden, me refiero justamente al orden de la ecuación diferencial. O sea, una ecuación diferencial que sea de orden 1. O sea, este tipo de ecuaciones que vamos a ver ahorita, los exponentes de la y todos van a ser máximo 1. Y solamente va a tener hasta la primera derivada, porque van a ser de orden 1. Entonces, aunque nos parezca redundante, sí tiene sentido decir una ecuación diferencial lineal y de primer orden, porque va a ser una ecuación diferencial de grado 1 y de orden 1. Entonces, de forma general, una ecuación diferencial lineal de primer orden se escribe así. Y', esa va a ser la derivada mayor de la ecuación diferencial, más una expresión que dependa de la variable independiente por y. O sea, mi variable dependiente, perdón. Y esto igual a una expresión de x. Esta es una forma general para las ecuaciones lineales y de primer orden. Y si se dan cuenta, pues se verifica lo que estamos viendo, ¿no? La derivada de mayor orden que aparece aquí es 1. Y el exponente mayor de las variables dependientes también es 1. El y está elevado a 1 y la derivada de y también está elevado a 1. Ya, este tipo de ecuaciones es la que vamos a aprender a resolver ahora. Ahora, si se dan cuenta, si yo lo quisiera resolver por variables separables, no voy a poder. Porque imagínense que esta expresión lo mando al otro lado a restar. Entonces esto me va a quedar, la derivada de y es igual a b de x menos a de x por y. Y acá no hay manera de factorizar alguna variable para que nos quede todo de un lado y de otro lado el x. Entonces no es posible resolver esto por variables separables. Y si no se puede resolver por variables separables, pues no acaba ahí. O sea, hay otros métodos para resolver ecuaciones diferenciales. Y lo que vamos a ver ahorita es justamente, vamos a ver cómo se resuelven este tipo de ecuaciones. Entonces empecemos con un ejemplo sencillo. A ver. Este caso es el general. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo particular. Es algo más específico, una ecuación como tal. A mí se me ocurre derivada de y más 1 sobre x por y igual a... Uy, perdón, creo que me estoy yendo. Estoy escribiendo en diagonal. Ya. Igual a 6x a la cuarta. Ya. Esta es una ecuación particular de nuestra forma general que tenemos acá. En este caso, mi 1 entre x va a ser mi expresión a de x, que aparece acá. Y este 6x a la cuarta va a ser el b de x. ¿Ok? Y bueno, esta ecuación, pues como ya les dije, no es posible separarla para que me quede en un lado x y en otro lado y. Entonces lo que voy a hacer para resolver este tipo de ecuaciones es aplicar un factor. Miren acá, si yo aplico esto, a toda la ecuación le voy a multiplicar por x, ¿ok? ¿Me están siguiendo? ¿O estoy yendo muy rápido? Ok, vale, todo bien entonces. Gracias por su confirmación, chicos. Bueno, si yo multiplico todo por x en esta ecuación, ¿aquí qué me queda? Bueno, al lado izquierdo me va a quedar
Bueno, la derivada de y, claro, multiplicada por esta x que he multiplicado. Y a esto le sumo 1 entre x por y, que cuando lo multiplique con x, pues las x se van a cancelar. Entonces ahí solamente me va a quedar y. Y al lado derecho me va a quedar 6x a la cuarta por x va a ser 6x a la cuarta por x va a ser 6x a la quinta. Ya. Y ahora, vamos a recordar algo de Mateco 1, algo de derivadas. A ver, vamos a recordar la regla del producto. A ver si se acuerdan. Voy a tener ese producto de aquí, ¿ok? Y por x. Y este producto yo lo quiero derivar con respecto a x. O sea, quiero hallar la primera derivada de ese producto. ¿Qué hacía cuando tenía un producto? ¿Cómo derivaba un producto? A ver. Bueno, si no lo pueden decir, lo voy a entender porque es un poco largo, pero espero que estén haciendo el intento de recordar. A ver. Cuando tú tienes este tipo de derivadas, un producto, lo que haces es primero derivar el primer término, ¿no? En este caso, el primer término es y. Entonces yo pongo acá derivada de y. Y a esto lo acompaño con el segundo término, pero sin derivar. En este caso, el segundo término es x. Y ahora, a esto, habrán escrito, pero sí. Ahí está, sí se acuerda, Joaquín. Muy bien, gracias por recordárnoslo. Muy bien, sí, exacto, es justamente eso. Derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Ajá. Entonces, acá ya hemos derivado el primero y lo multiplicamos por el segundo. Falta lo demás, ¿no? Derivada del segundo sería la derivada de x por el primero sin derivar, o sea, y. Ya. Ahora fíjense que esto de acá se parece un poco a esto que está acá. ¿Te parece? Todavía nos falta algo para que sean iguales. Así que vamos a simplificar esta expresión que está aquí. La derivada de y yo no la conozco. Para mí es desconocida esta variable. X es mi incógnita. Bueno, es mi variable independiente, mejor dicho. Ahora acá tengo la derivada de x con respecto a x. ¿Esto cuánto es? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto es derivada de x con respecto a x? A ver. Efectivamente, Leonardo, la respuesta es 1. Claro, si tú derivas x con respecto a esa misma variable, lo que te queda es 1, ¿no? Entonces acá tendríamos 1 por y. Y esto es igual a... Bueno, el 1 es como si no estuviera. Entonces acá me va a quedar así. Y ahora, si se dan cuenta, lo que acabamos de hallar, ese producto que hemos derivado, nos ha dado exactamente lo que tenemos acá en nuestra ecuación diferencial, ¿no? Volviendo a nuestra ecuación diferencial. Si se dan cuenta que es lo mismo, son iguales. Es derivada de y por x más y en ambos casos. Entonces, ¿qué pasa si son iguales? Pues bueno, en lugar de poner todo esto de aquí, yo puedo poner esto de acá nomás, pues, porque son iguales. Entonces hago ese cambio. Al hacer ese cambio, acá me va a quedar pues y x igual a 6x a la quinta. Y ahora sí voy a ir a la otra diapositiva para que no se me pase. A ver, estamos aquí. Hemos llegado hasta esta parte, ¿no? Nuestra ecuación diferencial la hemos, digamos, expresado hasta este punto. Ahora, para que esto no sea muy confuso, voy a hacer un cambio de variable aquí.
Mira, voy a decir que u es igual a y por x. Si u es igual a y por x, en mi ecuación diferencial, ahora voy a tener, en lugar de poner y por x, pongo u. Entonces sería acá la derivada de u, igual a 6x a la quinta. Y ahora esta ecuación diferencial, fíjense, podemos separar las variables aquí. O sea, podemos dejar de un lado las x y de un lado la u. ¿Sí o no? Levanten la mano los que creen que sí se puede. A ver. ¿No? ¿Nadie cree? ¿Nadie confía? Ahí está, sí. Sí hay alguien que confía. Bien, Sebastián. Bien, Joaquín. Claro. Efectivamente, sí podemos separar esta ecuación diferencial. Fíjense. U' es diferencial de u entre diferencial de x. Y bueno, al otro lado está 6x a la quinta, ¿no? Ahora este x de acá lo paso acá y ya estaría separada mi ecuación, ¿no? Si yo paso el diferencial de x a multiplicar, me va a quedar en un lado diferencial de u y al otro lado me va a quedar 6x a la quinta diferencial de x. Y efectivamente, ¿no? Acá solamente tengo x. Y acá no hay nada, pero no importa, pues lo importante acá es que no esté la x. Y efectivamente no está la x. Entonces, hemos conseguido expresar nuestra ecuación diferencial lineal. Bueno, sí, nuestra ecuación diferencial lineal que no se podía separar. Lo hemos expresado de una forma que sí se pueda separar. Y esto sí ya lo sabemos resolver. Como es de variables separables, perdón. Una vez que lo tengamos uno a cada lado, pues simplemente toca integrar. Y estas integrales son sencillas. A ver, la primera integral, la que está al lado izquierdo, integral de diferencial de u es justamente la letra u, o sea, la variable u. Y la segunda integral, 6x a la quinta, si lo integro, ¿cuánto es eso? A ver chicos, ayúdenme. Integral de 6x a la quinta, diferencial de x. X a la 6, correcto, Leonardo y Sebastián. X a la 6. Ajá. Claro, pues acá va a ser 6 por x a la 6 entre 6 y se cancelan los 6. Y siempre no nos olvidamos de agregar la constante. Y ahora, aquí ya resolví la ecuación, ya lo conseguí, ya estamos felices todos. Pero lo que tengo acá es u. Y yo en mi ecuación diferencial, yo no tenía u, yo tenía y. Entonces yo lo que quiero hallar es y, no u. Entonces, como el u solamente me ha servido para hacer este cambio, pues voy a regresar el cambio, ¿no? Ahora en lugar de poner u, voy a poner lo que tenía antes, que era y por x. Entonces esta expresión de acá se convierte en y por x igual a x a la sexta más la constante de integración. Y ya pues para terminar de despejar el y, este x que está multiplicando lo voy a pasar a dividir. Y se me va a quedar y igual a x a la 6 más c entre x. Y si lo quieres, puedes expresar más bonito. El denominador lo puedes repartir y te va a quedar x a la quinta más c entre x. Esta sería la solución general de mi ecuación diferencial. Todo esto de aquí. O sea, de esta ecuación que tenía acá al inicio, que no era separable, le he dado forma y a través de unos cambios de variable he conseguido obtener una ecuación que sí sea separable y que sí pueda resolver con el método que vimos antes, que era el de variables separables. Y pues finalmente hemos obtenido la respuesta, ¿no? Hemos obtenido la función que resuelve la ecuación diferencial. Y a ver, para estar seguros de que esta es la respuesta, porque, a ver, entiendo de que siempre es importante comprobar de que lo que estamos haciendo es correcto. Lo que podemos hacer ahorita es ver si esto cumple.
A ver, mira, mi ecuación diferencial original era esta, ¿no? Y, derivada de y más 1 entre x por y, igual a 6x a la cuarta. Ya, primero que nada voy a derivar mi función. Mi solución la voy a derivar. Si derivo mi solución, bueno, derivada de x a la quinta va a ser 5 por x a la cuarta. Y la derivada de c entre x, ¿hay cuánto es? A ver, chicos. Si yo derivo esto con respecto a x, ¿qué me da? Bueno, a ver, para no hacerla tan larga, para derivar esto, lo más fácil es expresar esto como un c por x a la menos 1. Y acá aplico la regla de derivación que ya conocemos, ¿no? El exponente sale a multiplicar y al exponente le resto 1. Si hago eso, me va a quedar acá menos c por x a la menos 2. Espero que se haya entendido esa parte. Y si tienen dudas de cómo derivé el segundo término, me dicen nomás. A ver si se entendió cómo derivé esto y llegué a esto de acá. O fue muy rápido. Sí, me parece que sí, incluso creo que me lo están diciendo por el chat. Ok, gracias por confirmarlo entonces. Ya, esa sería la derivada de y. Ahora, se supone que si yo resuelto bien la ecuación diferencial, esta igualdad de acá se debe cumplir. Para no hacerla muy larga, a lo que está al lado izquierdo le voy a llamar 1 y a lo que está al lado derecho le voy a llamar 2. Si mi respuesta es correcta, 1 tiene que ser igual a 2. Entonces voy a calcular 1 y 2 para ver si realmente son iguales. A ver, 1 va a ser derivada de y, o sea, esto que está aquí, más 1 entre x por y. O sea, 1 entre x por esto que está acá. A ver, vamos a comprobar. Derivada de y es 5x a la cuarta. Menos c. Aquí es c por x a la menos 2. Ahorita no quiero trabajar con el exponente negativo, así que para trabajar con el exponente positivo simplemente lo voy a pasar abajo. X cuadrado. Ya. Esta es la derivada de y, o sea, esto es lo que está acá. Ahora, 1 entre x por y. Sería 1 entre x por x a la quinta más c entre x. A ver, ayúdenme a simplificar esto. Bueno, primero que nada, el 1 entre x le voy a repartir al paréntesis. De modo que me va a quedar x a la quinta entre x, que es x a la cuarta. Y me va a quedar, bueno, 1 entre x por c entre x va a ser c entre x al cuadrado. Y ahora, este con este se cancelan. Y el 5x a la cuarta más x a la cuarta es 6x a la cuarta. Entonces, 1, lo que está al lado izquierdo de la ecuación, me da 6x a la cuarta. Y 2, que es lo que está al lado derecho. Bueno, ahí no hay nada que simplificar, ¿no? Ahí está el 6x a la cuarta. Y nos damos cuenta de que efectivamente son iguales. Entonces, esto de acá, nuestra solución de la ecuación diferencial es correcta. Lo hemos comprobado. Bien. Ok, esta ecuación diferencial era un poco sencilla, ¿ya? Pero es como para tener claro más o menos cómo se resuelven este tipo de ecuaciones. Y a ver, entiendo que me hayan seguido en todo el procedimiento, pero no llegué a explicar por qué acá multipliqué por la x. O sea, simplemente lo hice y llegamos a simplificar esto. Evidentemente no lo hice así porque sí. Hay un porqué detrás de que aquí multipliqué todo esto por x. Para entenderlo vamos a ver otra ecuación. ¿Ok?
A ver, por ejemplo, y más 2x por y igual a e elevado a menos x cuadrado. No se asusten, chicos. Me avisan si están volando también. Pero espero que no. Veo que me están siguiendo. Ya. Ya, para esto, artificio, dice. Claro, o sea, lo que hago es un artificio, pero ese artificio no lo hago así porque se me ocurrió, sino que hay algo detrás. Hay algo que no he explicado porque quería que vean cómo se resuelve y ahorita recién lo voy a explicar. Con este otro ejemplo. Primero, cuando veamos una ecuación diferencial lineal, como las que hemos visto, hay que identificar dos cosas. Primero, esto de aquí. Esto es lo más importante. Esto, en nuestra notación general, lo llamábamos a de x. Y la otra ecuación, la otra expresión, que es la que está al lado derecho, lo llamamos b de x. Es importante que nosotros podamos identificar ambas expresiones, pero sobre todo la primera, sobre todo a de x. ¿Por qué a de x? Porque va a ser justamente nuestra llave para obtener ese factor que vamos a utilizar para resolver esta ecuación. Entonces, el ingrediente que yo necesito acá para resolver esta ecuación diferencial es pues ese factor, ese artificio que hicimos que nos permitió simplificar la ecuación. Así que lo primero que necesito acá es integrar esa expresión. O sea, necesito la integral de a de x. Diferencial de x, claro está. En mi caso, a de x es 2x. Entonces yo necesito... bueno, esto es un puntito, no es un menos. Lo que necesito es integral de 2x diferencial de x. Y bueno, esta integral es sencilla, ¿no? Integral me va a dar x cuadrado. Aquí si nos olvidamos un rato de la constante, no quiero complicarles mucho, pero realmente no afecta si ponemos o no la constante, entonces prefiero no ponerla, para que sea más sencillo. Y ahora, lo segundo que necesitamos, una vez hayamos integrado el término a, es el factor de integración, o el factor ese que multiplicamos. En este caso, en nuestro primer ejemplo era la x, bueno, ese factor se calcula mediante esta integral de acá. En general, mi factor de integración va a ser e elevado a la integral de a. Esa integral de a va a ser justo lo que hemos calculado antes, pues. Entonces, en este caso, mi factor de integración va a ser e elevado a x cuadrado. Chicos, denme un segundo, quiero fijarme en una cosa. Ahorita regreso, no demoro. Ya regresé. Ok, y aprovecho para preguntar si estoy yendo muy rápido, normal me cortan, yo lo vuelvo a explicar sin ningún problema. Este tema es un poco amplio, pero lo importante es que lo entiendan bien. A ver, nos quedamos en que para hallar ese factor, ese artificio que utilizamos en el ejercicio anterior, necesitamos integrar el término a de x. Y luego, al obtener esa respuesta, ese resultado, nuestro factor de integración va a ser e elevado a el valor de esa integral, que en este caso es x cuadrado. Ya. Entonces, una vez conociendo esto de aquí, digamos, habiendo obtenido este factor, que se le suele conocer como factor de integración, pues ya podemos aplicar lo mismo que hemos hecho en el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior, lo primero que hicimos fue multiplicar la ecuación por el factor de integración, que en ese caso era x. Entonces, en este caso, habría que multiplicar todo esto por el factor de integración, pero que ahora ya no es x, sino que es e por x al cuadrado. A ver, si yo multiplico toda la ecuación por e por x al cuadrado, me va a quedar algo así.
Al lado izquierdo me va a quedar y por el factor de integración e a la x al cuadrado más 2x por e a la x al cuadrado por y. Y esto va a ser igual a e a la x al cuadrado por e a la menos x al cuadrado por seno de x. A ver, ayúdenme aquí. Todo esto de aquí, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale toda esta expresión? O sea, e a la x al cuadrado por e a la menos x al cuadrado. A ver, ¿alguien? Sí, correcto, Sebastián. Sí, efectivamente es 1, ¿no? Porque por ley de exponentes, como la base es la misma, me va a quedar e a la x al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces me va a quedar e a la 0. Y e a la 0 es 1. Esto de acá se va a convertir en e a la x al cuadrado menos x al cuadrado. Y esto va a dar 1. Entonces acá solamente va a quedar seno de x. De modo sencillo. Ya. Ok. Ahora, lo importante es lo que nos ha quedado en el lado izquierdo. Acuérdense que esa es nuestra vía para hacer el artificio. Y para que entiendan un poco de por qué hicimos esto, bueno, otra vez vamos a recordar la regla del producto. Pero ahora con otra expresión, ya no con y por x. Ahora vamos a usar la regla del producto para calcular y por e elevado a x cuadrado. ¿Ok? O sea, mi variable y por el factor de integración que hemos calculado. Quiero derivar eso. Y la regla de la cadena pues es la misma, ¿no? Derivada del primero, o sea, derivada de y, por el segundo sin derivar, e a la x al cuadrado, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Y ahora la derivada del segundo es un poco más complicada porque hay que aplicar regla de la cadena. Pero básicamente primero vamos a derivar el exponente. La derivada de x cuadrado es 2x. Y ahora derivo toda la expresión, o sea, todo el exponencial. Como es una función exponencial, su derivada es ella misma. Entonces acá me va a quedar e por x al cuadrado. Lo mismo. Repito, si tienen dudas, me interrumpen nomás. Y yo les digo cómo hemos llegado de esto, cómo hemos derivado esta expresión. Pero bueno, si no hay dudas, fíjense que otra vez hemos conseguido que esta expresión de acá sea equivalente a lo que tenemos en nuestra ecuación. Es igual. Ahí está el y, la derivada de y por e a la x al cuadrado más 2x por e a la x al cuadrado por y. Lo mismo que está acá. Como es lo mismo, podemos reemplazar todo esto por esto de aquí. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. En nuestra ecuación diferencial, aquí vamos a poner y por e a la x al cuadrado. Bueno, y todo esto derivado, claro. Y esto es igual a seno de x. Ok. Ya, y ahora acá, para no hacernos tanta bola, voy a hacer otra vez el cambio de variable que hice antes. U es igual a y por e a la x al cuadrado. ¿Y qué consigo con eso? Pues bueno, consigo una ecuación diferencial que es de variables separables, ¿no? Otra vez, fíjense. De un lado puedo dejar toda la x y de otro lado puedo dejar todo lo que es u. Si hago eso, acá voy a tener diferencial de u entre diferencial de x igual a seno de x. Y ahora el diferencial de x lo paso a multiplicar. De modo que me va a quedar, a ver, lo voy a hacer acá.
a este lado. A un lado me queda diferencial de u y al otro lado me queda seno de x por diferencial de x. Y a ver, acá, me ayudan con los integrales, por favor. Sobre todo la segunda, porque la primera creo que todos la sabemos. ¿Cuál es la segunda integral? Me pueden escribir por el chat, normal. Ahí los estoy leyendo. A ver. Integral de seno de x. Efectivamente, Andrea, gracias por participar. Menos coseno de x. Y obviamente le agregamos la constante. Ya, esta es mi solución de la ecuación diferencial. Pero, nuevamente, lo que hemos encontrado es u. Pero yo lo que quiero es y. Entonces, ¿qué hago? Revierto el cambio de variable. Al revertir el cambio de variable me va a quedar y por e a la x al cuadrado igual a menos coseno de x más la constante de integración. Y ya para despejar la y, pues todo lo que está acá lo paso a dividir. Y así obtengo esta expresión. Menos coseno de x más c dividido entre e a la x al cuadrado. Y ya, pues si no te gusta trabajar con el exponente o con el denominador lo puedes pasar arriba haciendo que el exponente se vuelva negativo. O sea, también es válido escribirlo así. Es válido escribir e a la menos x cuadrado por menos coseno de x más c. Y ahí está. Esa va a ser mi solución general para la ecuación diferencial que pusimos al inicio. Ya. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Porque quiero hacer la fórmula general. Y para eso pues necesito que sí me hayan seguido bien. Ok, me alegro de que todo esté bien. Gracias por su confirmación, chicos. Y bueno, si ya se han entendido estos ejemplos, entonces lo que nos queda es ver la fórmula general. O sea, cómo resolver esa ecuación diferencial en su forma general. Y la forma general de la expresión lineal era y más la expresión a por y igual a la expresión b. Ahora sí, ya sin numeritos, puro letras. Ya, para hacer esto, acuérdense, lo primero que hacemos es el factor de integración. Entonces, lo que yo necesito es la integral de a de x. En este caso, como es una fórmula general, esto va a depender de qué valor sea el a. Entonces, lo vamos a dejar así. Digamos que esto de acá se va a llamar integral de a, ¿ok? Para simplificarlo. Si eso es integral de a, entonces mi factor de integración va a ser e a la integral de a. ¿Ok? Entonces, para resolver yo esta ecuación, tengo que multiplicar todo por e a la integral de a. O sea, tengo que hacer e a la integral de a por lo que estaba dentro, ¿no? Por y, derivada de y más a por y igual a b. Ahí está. Multiplico todo esto y, bueno, me va a quedar lo de siempre, ¿no? Me va a quedar una derivada que es que es una regla del producto. Y al lado derecho me va a quedar mi factor de integración por b de x. A ver, me avisan si se han perdido o si hay algo que no han entendido. Porque entiendo que a veces es difícil hacerlo sin expresiones. Pero si no es así, continúo. Ok. Continúo entonces. Ya. Acuérdense que siempre que te llevábamos a esta parte, lo que hacíamos era derivar
y por el factor de integración, por esto de aquí. Y ahora no los quiero complicar, así que no vamos a derivar eso, para que no se compliquen. Pero, como ya hemos visto en los ejemplos anteriores, siempre que derivábamos eso, coincidía con lo que teníamos en la ecuación. Igual acá en el primer ejemplo. Lo que derivamos coincidía con lo que teníamos en la ecuación. Entonces, no lo voy a hacer para que no sea tedioso, pero ya deben saber, bueno, ya deberían tener más o menos una idea de que esto va a ser igual a esto que está aquí, a todo lo que está acá. Entonces yo lo puedo reemplazar. Igual, si tienen alguna... Bueno, si quieren, ustedes lo pueden hacer para que vean que sí cumple. Entonces, si yo hago ese reemplazo, acá voy a tener y por e elevado a la integral de a igual a e a la integral de a por b de x. ¿Ok? Ya, pues acá lo que yo hacía para simplificar era hacer un cambio de variable. U es igual a y por e a la integral de a. Y ya, pues nos queda una ecuación diferencial de variables separables. Ya. Entonces, si separamos esto, me va a quedar esto. Y ahora integro nada más, pues. Integro acá, integro acá. Al integrar, al lado derecho me queda u, como siempre. Y al lado izquierdo me va a quedar todo esto de acá. Integral de e, bueno, integral de mi factor de integración por b de x, diferencial de x. Y como yo sé que esta integral es indefinida, acá siempre le tengo que agregar una constante, pues. Entonces le voy agregando, porque imagínense que esto de acá ya lo hubiéramos resuelto. Si lo hubiéramos resuelto ya, agregamos la constante. Así como hemos hecho acá, antes. Al resolver la integral, le agregamos la constante. Entonces, suponiendo que ya hemos resuelto esta integral de acá, le tenemos que agregar la constante de integración. Y ahora, para terminar ya, devuelvo el cambio de variable. Como u es igual a y por el factor de integración, entonces tengo que y por el factor de integración es esa integral que tengo al otro lado, ¿no? La integral del factor de integración por b de x, diferencial de x, más una constante. Y ya para defecar el y, pues simplemente el otro lo paso a dividir, ¿no? Y es igual a la integral de e, bueno, la integral del factor de integración por b de x más c, todo esto dividido entre el factor de integración. Y algunos, a los que no les gusta el denominador, bueno, en los libros generalmente lo van a encontrar de esta forma. Y es igual a e a la menos integral de a, todo esto multiplicado por lo que estaba adentro, ¿no? O sea, lo que estaba arriba. A ver, me confirman si se ha entendido porque yo mismo siento que he ido muy rápido. Así que si ustedes también sienten que he ido rápido, repasamos algo. O sea, lo volvemos a hacer. Ok, me parece que todo está bien. Ok, ya. Entonces esto de acá sería la solución general de una ecuación lineal y de primer orden. Muchas veces, o sea, cuando nos explican el tema, al menos a mí cuando me lo explicaron, de frente me dieron esta fórmula de aquí. O sea, no me explicaron cómo llegar hasta esto. Me dieron solo la fórmula. A mí, la verdad, no me importa que se acuerden de la fórmula porque, si se han dado cuenta, los que hemos resuelto acá, lo hemos resuelto sin necesidad de aprendernos esta fórmula. Lo hemos resuelto quizá de una manera más larga, pero vamos, teniendo pues
idea de lo que estamos haciendo, idea de los pasos que estamos resolviendo, ¿no? Entonces, se puede memorizar esta fórmula que está acá, que no lo recomiendo porque es una fórmula fea, pero también pueden, pues, entender de dónde viene esto y resolverlo de una forma quizá más larga, pero más comprensible. Pero bueno, para los que quieren aprenderse la fórmula, acá también se las dejo. Aquí está. Para la ecuación lineal que hemos visto, de forma directa sabemos que la solución va a ser toda esta impresión de aquí. ¿Alguna duda con esta parte? Ok, me parece que todo está bien. Ya, sigo entonces. Ok, ya. El segundo tipo de ecuación diferencial que quiero ver en este caso son las ecuaciones diferenciales que se pueden reducir. Por ejemplo, si yo tengo esta ecuación diferencial, creo que se nota que esta ecuación diferencial es este segundo orden, porque la derivada mayor que aparece es la segunda derivada, esta de acá. Generalmente las ecuaciones diferenciales de orden mayor a 1 se resuelven de una manera diferente que las ecuaciones diferenciales de orden 1. Sin embargo, van a haber casos como este, en lo cual esta ecuación de aquí, que es de segundo orden, yo la puedo reducir a una ecuación de primer orden. Si se da cuenta, en esta ecuación diferencial no aparece la y, solamente aparecen sus derivadas, su primera y su segunda derivada. Entonces yo me voy a valer de eso para hacer un cambio de variable que me permita tener una ecuación diferencial de primer orden. Y el cambio de variable natural que podemos hacer aquí es u igual a la derivada de y. Porque si u es la derivada de y, entonces la derivada de u va a ser la segunda derivada de y. ¿Correcto? Entonces yo puedo reemplazar esas dos expresiones en mi ecuación. De modo que en lugar de poner la segunda derivada de y, pongo la primera derivada de u. Y en lugar de poner la primera derivada de y, pues simplemente pongo u. Y lo demás lo dejo igual. Y ahora esta ecuación de acá, me equivoqué, acá es un por. Acá es por u por seno de x. Ya. Pero esta ecuación de acá ahora es de primer orden, porque la derivada mayor que aparece es la primera derivada. O sea, reduje mi ecuación de segundo orden a una ecuación de primer orden. Que esta sí la sé resolver. Porque si se dan cuenta, bueno, esto tiene la forma de una ecuación lineal. Esto sería como el a de x y esto sería como el b de x, ¿verdad? Pero si me están siguiendo y si son pues más atentos, pueden notar que hay una manera más sencilla de resolver esta ecuación que hacerlo por la forma de ecuaciones diferenciales lineales. A ver, si están atentos. ¿Qué otro método podemos usar para resolver esta ecuación diferencial? Me refiero a esta, la que está reducida. Bueno, solamente hemos visto dos métodos, ¿no? El método de las ecuaciones lineales y el método de variables separables. Entonces, ¿ustedes creen que esta ecuación se puede separar sus variables?
Ahí veo pulgar arriba de Sebastián y entiendo que ese es un sí. Y efectivamente, Sebastián, sí, sí se puede separar las variables. Porque si se dan cuenta, bueno, lo que puedo hacer primero que nada es u por seno de x lo puedo pasar al otro lado. De modo que acá me queda seno de x menos u por seno de x. Y acá puedo factorizar seno de x. Si factorizo, aquí tengo seno de x por 1 menos u. Y ahora sí, pues esto sí lo puedo separar. Lo puedo separar porque esto lo puedo pasar acá y el seno de x se puede quedar aquí. Entonces, si yo hago eso, bueno, el u' es diferencial de u entre diferencial de x, no se olviden. Y acá me va a quedar pues 1 menos u por el seno de x. Y ahora el u menos 1 lo paso a dividir y el diferencial de x lo paso a multiplicar. Y acá voy a obtener 1 entre u menos 1, diferencial de u, igual a seno de x, diferencial de x. Ya, y esto de acá ya se puede resolver. A ver, para esta ecuación diferencial, ¿acá qué me va a quedar? A ver, esa integral, esa integral, ¿qué me va a dar por resultado? Bueno, ahí puedo aplicar un cambio de variable. Para que sea lo menos engorroso posible, puedo decir que u menos 1, no, perdón, puedo decir que w es igual a 1 menos u. Y si esto es así, el diferencial de w es igual a menos diferencial de u. Entonces la primera integral que tengo ahí se va a transformar en 1 entre w. Y aquí, como está diferencial de u, bueno, si acá despejo, diferencial de u va a ser menos diferencial de w. Y ahora el menos lo puedo sacar de la integral. Y esa integral pues es más fácil, ¿no? 1 entre w. Su integral va a ser logaritmo natural. Y ahora como w es 1, 1 menos u, entonces la integral va a ser menos logaritmo natural de 1 menos u. Y bueno, la segunda integral, eso sí ya me lo dijeron antes. La integral de seno de x va a ser menos coseno de x. Y ahora sí regreso a mi ecuación. Entonces acá tengo menos logaritmo natural de 1 menos u igual a menos coseno de x. Y acá agrego la constante, ¿no? Constante de integración. Ya, y ahora tengo que despejar el u. Lo primero, para que el negativo no
Aunque no, igual se va a ir. Ya. Para despejar el u, aplico. No, sí, mejor siga el negativo. Ya. Para que no esté el negativo, el logaritmo natural lo paso al otro lado. Bueno, multiplico todo por -1, mejor dicho. Entonces acá me va a quedar logaritmo natural de u menos 1 positivo igual a coseno de x positivo menos la constante. Y ahí ahora sí aplico el exponencial. Ya. Y ahora acá, exponencial y logaritmo natural se cancelan y acá me queda u menos u igual a esto, ¿no? E a la coseno de x menos c. O también podemos expresarlo así. Ya. Y acá, pues bueno, lo habitual es renormar esta constante como una constante k. Entonces acá me va a quedar 1 menos u por k por e a la coseno de x. Ya, acá solamente queda despejar u. Si despejo u me va a quedar que es igual a 1 menos k por e a la coseno de x. Ya. Normalmente esta sería mi solución, ¿verdad? O sea, una vez hemos llegado a eso, ya está la respuesta. Pero fíjense que esto de acá me da solución para la ecuación que planteamos aquí. Esta de acá. O sea, nos ha dado u. Tenemos que reemplazar el y otra vez. Si reemplazamos el y, bueno, u es igual a la derivada de y. Entonces esto sería derivada de y igual a 1 menos k por e a la coseno de x. Y acá es otra ecuación diferencial, si se dan cuenta. Otra vez tenemos derivada y una expresión. O sea, esta es otra ecuación diferencial que también la podemos resolver. Y esta también es de variables separables porque a un lado está todo el x y el y no aparece. Entonces acá vamos a resolver esa segunda ecuación diferencial. Ya. Bueno, acá lo mismo, ¿no? Aquí sí voy a ir un poco más rápido porque esto ya lo hemos visto. Acá simplemente el diferencial de x lo pasamos al otro lado e integramos. Ya. Acá me va a quedar y acá me va a quedar, bueno, esta integral la puedo separar. Primero sería integral de diferencial de x y acá sería menos k, que es constante, por la integral de e a la coseno de x. Y bueno, no les voy a preguntar cuál es esta integral porque creo que es
evidente que esta integral pues no se puede, no es una integral elemental, o sea, no se puede resolver por los métodos tradicionales. O sea, no podemos aplicar un cambio de variable o por partes para resolverla, sino que no hay una forma tradicional de resolver esa integral. Pero no importa, pues, porque al final en caso de que resuelvas esta integral, le agregas una constante acá. Y como no es una integral conocida, simplemente lo dejamos denotada. Así. Y ya está. Al final lo importante es que el desarrollo que hemos hecho, no tanto resolver esa integral. Entonces la respuesta sería esa parte de aquí. A ver, parece que no queda mucho tiempo, así que me voy a saltar esta parte de aquí y voy a pasar a las aplicaciones. Ya. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Lo que vamos a ver ahorita es más que nada aplicaciones. Ya no vamos a ver otro método de ecuaciones diferenciales. Ok, ya. Ok, para empezar, pues les digo que en economía la principal aplicación de las ecuaciones diferenciales es para modelos dinámicos. En economía tenemos modelos que son estáticos, que ya deben haber visto algunos de ellos. Por ejemplo, el modelo de oferta y demanda. O el modelo de ingreso-gasto de macroeconomía. O sea que el PBI es igual al consumo más la inversión más el gasto, las aportaciones netas, y que el consumo es pues una función de el ingreso o el PBI. Estos modelos son estáticos, o sea, solo aplican para un periodo de tiempo. Hay otro tipo de modelos que son dinámicos. Modelos dinámicos. Ese tipo de modelos pues implican variables que sí dependen del tiempo. Por ejemplo, hay un modelo que explica el consumo a lo largo del tiempo. Generalmente se escribe así. Bueno, también hay otros modelos que explican, por ejemplo, cómo se mueve el capital de acuerdo a la inversión y la depreciación. O ese es otro modelo dinámico, porque está influenciado por el tiempo. O sea, las variables dependen del tiempo. Acá todo es en un solo momento y acá los modelos dependen del tiempo. Entonces, en este tipo de modelos, nuestras variables dependientes van a ser el consumo, el capital, la inversión o, bueno, de lo que sea que trate el modelo. Y la variable independiente va a ser el tiempo. O sea, si yo tengo, por ejemplo, una ecuación diferencial, digamos, aplicada a la economía, va a ser, digamos que mi variable es el consumo. Entonces tengo el consumo, la derivada del consumo, bueno, todas las posibles derivadas del consumo, y mi variable independiente va a ser el tiempo, no va a ser x, sino el tiempo. Eso por lo general. Entonces acá vamos a ver algunos ejemplos de cómo se aplicaría esto. Por ejemplo acá, en este ejemplo de aquí, nos piden determinar las trayectorias temporales de la población y de la tecnología de una economía. Y nos dan ciertos datos. Primero, nos dan el valor inicial de la población y el valor inicial de la tecnología.
Y nos dan las tasas de crecimiento porcentual tanto de la población como de la tecnología, que es igual a 3% y 5%. Entonces, de acuerdo al segundo dato, que es el de las tasas de crecimiento, pues yo sé que el cambio porcentual de la población es igual al 3%. Y también sé que el cambio porcentual del nivel de tecnología es igual al 5%. A ver, si hasta ahorita sienten que no hay mucha relación con lo que hemos estado viendo, bueno, porque quizá por el tiempo no puedo explicar todo el contexto que hay detrás, pero igual si tienen alguna duda ahorita me dicen para continuar con la explicación. Ok, si no hay dudas, voy a continuar. Ya. Esta variación porcentual, o sea, por ejemplo, variación porcentual de L, yo lo puedo escribir como la variación de L entre L. ¿Ok? Y en modelos dinámicos, cuando tengamos esto, variación de una variable va a ser justamente la derivada. O sea, este cambio en L va a ser la derivada de L con respecto al tiempo. Y la de abajo es simplemente L. Ahora, esa derivada la puedes expresar así, o lo puedes expresar como L' y lo de abajo es L. Y ahora, yo sé que eso es igual al 3%, de acuerdo al dato del ejercicio. 3% lo voy a expresar como 0,03. Y ahora, si se dan cuenta, esto que está acá, esto sí ya es un poco más, tiene un poco más de relación con lo que hemos estado viendo. Esa es una ecuación. ¿Pero qué tipo de ecuación es esa? A ver, si pueden escribir por el chat, ¿qué tipo de ecuación es esa que está remarcada de color negro? Bueno, que está en un marco de color negro. Efectivamente, claro, es una ecuación, claro, están diciendo lineal de primer orden. O sea, me están diciendo características de una ecuación diferencial. Claro. Entonces, para que sea lineal de primer orden, pues primero que nada tiene que ser una ecuación diferencial. Y efectivamente es una ecuación diferencial porque involucra derivadas de una variable y la propia variable como tal. Y efectivamente es lineal y de primer orden, ¿no? Que la mayor derivada es L, la mayor derivada es 1 y todo está elevado al exponente 1. Ok, entonces esto de acá yo lo puedo resolver. A ver, por ejemplo, en lugar de escribirlo así, el L lo puedo pasar a multiplicar. Y ahora, aparte de ser de lineales de primer orden, ¿es posible separar sus variables acá o no? Chicos, ¿se puede separar acá las variables o no se puede? Acuérdense que acá las variables son la población y el tiempo. ¿Es posible despejar o no? Ya, por ahí me están diciendo que sí. Ok, sí, correcto, sí, sí se puede despejar. Para ello vamos a retomar la notación de diferenciales. Diferencial de L entre diferencial del tiempo. Eso es igual a 0.03 por L.
Y para que esté separado, este L me lo voy a llevar acá y el diferencial de tiempo lo voy a pasar al otro lado. Haciendo eso, voy a tener 1 entre L aquí, por diferencial de L, es igual a 0.03 por diferencial de tiempo. Y ahí efectivamente está separada, pues. Acá solo hay L. Y acá, si bien no hay T, lo importante es que no esté la otra variable, o sea, L. Entonces puedo integrar, como ya hemos venido haciendo. Y esas integrales son pues sencillas, ¿no? La primera, integral de 1 entre L, es el logaritmo natural de L. Y la segunda integral, como es con respecto al tiempo, va a ser la constante 0.03 por T. Y acá le añado la constante de integración para no olvidarme. Y ya pues acá ya saben lo que cuando tenemos logaritmo natural, lo que hacemos es elevarlo, bueno, aplicar la función exponencial. Si yo aplico la función exponencial, acá me va a quedar L y acá me va a quedar E a la 0.03 por T más la constante de integración. Ah, perdón. Esto, la constante de integración está en el exponente. Ya. Y nosotros normalmente cuando llegábamos a esta parte, en los problemas que hemos visto antes, llegábamos acá y ya hasta ahí nos quedábamos, ¿no? Esta era la solución general. Pero acá nos dan un dato adicional de esta L. Nos dicen que L en el periodo 0 es igual a 500. Esto significa que... lo voy a hacer. A ver, nuestra ecuación es esta. Bueno, la solución que hemos encontrado es esta. Bueno, acuérdense que esto de acá se puede expresar así también. Y todo esto de acá es una constante cualquiera también. Entonces esto lo puedo simplificar así. Ya. Esa es la solución general. Pero a mí me dan un dato adicional. Me dicen que L0 es igual a 500. Esto de acá significa que L, o sea, esta función de aquí, evaluada en el periodo 0, cuando t es igual a 0, va a ser igual a 500. Esto de acá recibe el nombre de condición inicial. Es una condición inicial. Cuando tenemos una condición inicial, generalmente esto lo usamos para hallar esta constante que aparece acá. Fíjense que acá, esta función de L que hemos encontrado depende de una constante que yo no conozco. Esa constante puede ser cualquier número. Para yo determinar el valor de esta constante, lo que necesito es una condición inicial. O evaluar la función en algún punto. En este caso, como estamos evaluando en el punto 0, o sea, cuando t es igual a 0, se le llama condición inicial. Entonces, hay que hacer eso, pues. Hay que evaluar la función en 0. Si evalúo L en 0, aquí me va a quedar la constante. Ah, por cierto, ahí le he puesto C, pero es una constante diferente, ¿no? Puede ser K, por ejemplo. K por E elevado a 0.03 por 0. Acá me va a quedar E a la 0 y E a la 0 es 1. Entonces acá me queda simplemente K. Pero, de acuerdo con el dato que me han dado, L evaluado en 0 tiene que ser 500. O sea, este K tiene que ser igual a 500. Y ya está, ya hemos hallado el valor de la constante
para esta solución general que hemos encontrado. Y ahora sí, una vez tengamos esa constante, ahora sí podemos decir que esto de aquí es mi solución particular de la ecuación diferencial que estamos resolviendo. Y como tal, esto va a representar una trayectoria temporal. ¿Y de qué? Bueno, representa la trayectoria temporal de justamente la población. Población activa, o sea, digamos, la fuerza laboral, si lo quieren llamar así también. Entonces yo esto lo puedo graficar en un plano. Lo puedo graficar en el plano tiempo y trabajo o población. Y a ver, de acuerdo a la ecuación que hemos encontrado, ¿qué forma tendría esa curva? A ver si alguien me puede decir. Fíjense que la ecuación que he encontrado, la ecuación de la trayectoria temporal que he encontrado de L, es una función exponencial, ¿correcto? Entonces, ¿cómo sería esa gráfica en el plano? A ver, para no hacerlo tan larga, si yo grafico esto en el plano, esto va a ser justamente va a tener una forma de exponencial. Las funciones exponenciales tienen más o menos esta forma. Entonces, digamos que esto es mi trayectoria temporal de L. Esto es LT. A ver, si me están siguiendo, en este punto de aquí, ¿qué valor toma la función? O sea, en el punto en que estamos en el eje Y. A ver, en ese punto, ¿cuál es el valor de L, mejor dicho? Sí, gracias Andrea. Efectivamente, es 500, ¿no? Como estamos en el eje Y, en ese momento es t igual a 0. Entonces ahí va a ser justamente el valor inicial. Y ahora, todo este tramo que está acá está antes del eje X. Bueno, antes del eje Y, perdón. O sea, para esos valores el tiempo sería negativo. Dígame, ¿tiene sentido que el tiempo sea negativo? Se supone que esta economía inicia acá, con una población de 500. ¿Tiene sentido hablar de lo que pasó antes? O sea, con tiempo negativo. A ver, levanten la mano los que piensan que no tiene sentido. Ok, gracias Fernando y Andrea. Sí, no tiene mucho sentido hablar de lo que ya ha pasado, pues. Entonces no tiene sentido de que el tiempo sea una variable que tome valores negativos. Entonces, todo este tramo de acá, de esta función, no refleja la trayectoria temporal del solamente refleja a partir del punto en el que tiempo es igual a cero, o sea, a partir del eje L en adelante. Entonces, la trayectoria temporal de L es toda esa función exponencial, pero solo para valores positivos de t. Ok. Y a ver, acá nos piden lo mismo para el nivel de tecnología, pero el procedimiento es exactamente igual. Así que lo voy a dejar ahí porque quiero ver este ejercicio de aquí también. Me parece interesante. Y nos queda poco tiempo, así que
Lo voy a resolver antes del otro. Ya. A ver, esta otra aplicación, igual, como les digo, principalmente las explicaciones de las ecuaciones diferenciales es para modelos dinámicos. Y ahora vamos a ver un modelo dinámico sencillo de oferta y demanda. ¿Ok? Entonces acá tenemos, bueno, la primera ecuación es la ecuación de la demanda. Y la segunda ecuación es la ecuación de la oferta. La demanda es, digamos, sencilla, ¿no? Como la han debido haber visto en Economía 1. Es una ecuación de demanda lineal. La oferta, hasta esta parte es lo normal. O igual, una ecuación de oferta lineal. Pero se le añade este término acá un poco raro, que digamos que está aquí forzosamente. Es una inclusión un poco forzada para que el ejercicio se... para aplicar un poco lo que hemos estado viendo, ¿no? Pero para que no tenga... para no perder el sentido, vamos a decir que ese término acá, que es un poco desconocido, va a reflejar la incidencia de los shocks de los ciclos económicos. ¿Ok? Como es una función seno, va a ser una función pues con una forma así cíclica, ¿no? Entonces así vamos a, digamos, justificar de algún modo la presencia de esta expresión. Ya. Ahora nos dicen que el mercado abrió con un precio inicial de 10. Igual acá, cuando vean esto, siempre esto es una condición inicial. O sea, esto es algo que vamos a usar para hallar la constante de integración. Y bueno, abajo está lo importante. Nos dicen que el mercado no siempre está en equilibrio, pero que el precio se ajusta proporcionalmente al exceso de demanda, con una razón de 0.5 unidades monetarias. A ver, tal vez parezca chino así al inicio, pero esto significa que esto de que el precio se ajusta proporcionalmente al exceso de demanda significa que el precio varía proporcionalmente al exceso de demanda. El exceso de demanda es la cantidad demandada menos la cantidad ofertada en el mercado. ¿Y en qué proporción? En 0.5. O sea, el cambio en el precio es 0.5 la demanda menos la oferta. Ya, como les dije antes, cuando tenemos acá cambio en precio, bueno, cambio en alguna variable, esto es igual que la derivada, pues. Entonces esto de acá es equivalente a escribir derivada del precio igual a 0.5 por cantidad demandada menos cantidad ofertada. Y ahora esto ya va tomando un poco más forma de lo que hemos estado viendo. Ya. Ahora el siguiente paso aquí es reemplazar, pues reemplazar lo que tenemos. Acá, si bien aparece cantidad demandada y cantidad ofertada, de acuerdo a estas ecuaciones de acá, yo sé que estas cantidades dependen del precio. Entonces lo puedo reemplazar. La cantidad demandada lo puedo reemplazar por 100 menos P. Y la cantidad ofertada lo puedo reemplazar por 20 más P más ese otro término. Entonces eso es lo que voy a hacer acá. La derivada del precio es 0.5 100 menos P, que era la cantidad demandada, menos la cantidad ofertada. Y la cantidad ofertada es 20 más P más ese shock aleatorio. Ya. Y ahora pues simplemente hay que darle forma a esto. Podríamos empezar por resolver lo que está en el paréntesis. 100 menos 20 es 80. Menos P es menos 2P. Y lo demás queda igual.
Y ahora si distribuimos el 0.5 a cada uno, acá me comió un 0, ya. Si distribuyo el 0.5 a cada término me va a quedar 40 menos P menos 100 por E a la menos T, por el seno de T. Ya. Y ya, pues el P lo voy a pasar al lado izquierdo para que me quede de esta forma. Y a ver si me ayudan. Bueno, si pueden notar, esta ecuación de acá otra vez tiene forma de ecuación diferencial lineal y de primer orden, claro. En este caso no es separable la ecuación, entonces habría que aplicar lo que hemos visto al inicio, ¿no? Ah, ya sea todo este procedimiento que hemos hecho o la fórmula directamente, ¿no? Ok, bueno, no nos queda mucho tiempo, así que no voy a resolver la ecuación, pero así en corto, la ecuación va a ser esta de aquí. O sea, de esta ecuación que tenemos acá, si yo la resuelvo, voy a obtener esto que está aquí. A ver. La ecuación era precio, derivada del precio más el precio igual a 40 menos 100 por E a la menos T por el seno de T. Ya. Al resolver esta ecuación voy a obtener esta respuesta de aquí. Esa va a ser mi trayectoria temporal. Aquí también ya he hallado la constante, así que esto también ya está considerando que el precio inicial es 10. Y de hecho en la gráfica también se observa, ¿no? El precio inicial es 10, como está acá. Y bueno, pues de esta trayectoria de acá, o sea, de la solución de la ecuación diferencial que hallaríamos si lo hubiéramos resuelto como una ecuación lineal, nos deja esta trayectoria de aquí. Pero lo importante de acá, más que resolver la ecuación, es la interpretación que le damos a esto. Esto de acá es una trayectoria de tiempo, o sea, esto me va a explicar cómo va cambiando el precio a lo largo del tiempo, partiendo de que el precio inicial es 10 y bueno, viendo de que el precio está tendiendo a un valor que es 40. Pero lo importante acá es que el precio o la trayectoria temporal va a estar delimitada, o bueno, afectada por tres variables, digámoslo así. La primera variable es lo que está acá. Esto es el precio de equilibrio del mercado. Al inicio del ejercicio vemos que hay una ecuación de oferta y una ecuación de demanda. Si hiciéramos, pues bueno, la solución de este mercado, lo que vamos a encontrar es que el precio de equilibrio es 40. Esto que está aquí. El segundo término que afecta a la trayectoria del precio es lo que está aquí. Esto inicialmente era constante más E a la menos T. ¿Ok? O sea, esto de acá me va a reflejar lo que está afectando el precio inicial del mercado. Y por último, este último término de acá es similar al término aleatorio que aparece en la ecuación de oferta. Entonces igual, pues esto de acá va a explicar el efecto de los shocks cíclicos en la trayectoria del precio. Entonces, estos tres componentes son los que afectan al precio, justamente, a la trayectoria del precio. Y se puede ver, ¿no? El precio inicial afecta porque, evidentemente, es el punto de partida de la trayectoria temporal.
los shocks cíclicos afectan porque vemos que la curva, pues bueno, sube y baja, ¿no? No es que siempre crezca o que siempre decrezca. Y el precio de equilibrio afecta porque vemos que a lo largo de que va pasando el tiempo, o sea, a lo largo de que nos vamos en la dirección a la derecha, vemos que el precio cada vez se acerca más al valor de equilibrio, que es 40. Cuando pasa esto, o sea, cuando el precio tiende a su valor de equilibrio, se dice que el precio es estable o el mercado es estable. O sea, porque a largo plazo, mientras más pase el tiempo, a la larga el precio va a volver a su valor de equilibrio, a pesar de que inicies con un precio que está fuera del valor de equilibrio. Y esto, matemáticamente, lo de la estabilidad, se ve reflejado con el siguiente límite. Si el límite del precio o de cualquier variable económica, cuando el tiempo tiende a infinito, si esto es igual a su valor de equilibrio, entonces el precio es estable. Y esto, bueno, gráficamente podemos ver que se cumple, ¿no? Gráficamente el precio tiende a 40. Ahora sería cuestión de evaluar toda esta expresión de aquí cuando el tiempo se va al infinito. Y van a ver que cuando hagamos eso, pues efectivamente nos va a quedar solamente 40, que es el precio de equilibrio. Ya. Y bueno, para no alargar más esto, porque ya se está haciendo un poco tarde, pues me voy a quedar acá. Tenía acá otro ejemplo más, pero ya no da tiempo. Igual se lo dejo ahí por si lo quieren revisar. Y ya antes de irme, pues les dejo la bibliografía o el libro en el cual pues he estado tomando las clases, bueno, las notas. Y también porque considero que les va a servir este libro de acá. El mismo que usé para el de sesiones y series, también. Muy bueno este libro para esta parte del curso. Y adicionalmente hay otro libro que también me gusta, que es un libro que creo que se llama Ecuaciones diferenciales. Así directamente. Y el autor, si no me equivoco, es Denis Seal. Creo que se escribe así. Ya, este libro también es bueno. Este segundo libro no lo he puesto porque no lo he usado para la presentación, pero aquí hay buenos ejercicios y buena teoría. Más que nada matemática, porque el libro no tiene aplicaciones para la economía, pero sirve bastante para practicar con ejercicios más complicados. O sea, el segundo libro se lo recomendaría para practicar con ejercicios y el primero se los recomendaría más que nada para las aplicaciones económicas, porque en el primer libro sí hay bastantes. Ya bueno, chicos, les agradezco a todos los que me han estado acompañando en estas 3 clases, sobre todo a los que se han ido quedando hasta ahorita. Y bueno, ha sido un gusto para mí dar estas clases y espero que les haya servido, ¿no? Porque esa era la idea. Así que gracias, chicos. Sí, gracias, Sergi, por las 3 semanas de clase. Al inicio había poquísima gente, tú mismo lo dijiste, pero bueno, muchas gracias por todo. Y de verdad, cuando pregunté referencias de ti, muchos me dijeron que eras un capo y todo, entonces, ¿por qué no? Muchas gracias y espero que haya sido un gusto para ti. No, sí, también ha sido un gusto para mí, Andrea. Entonces sí coincidimos. Gracias, Sergi. Ok, nos vemos, chicos. Cuídense. Cuídate, Andrea.